Bendecidos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, norte, sur, centro, Sudamérica, bienvenidos sean. Es tiempo de alabar y adorar a nuestro Dios. Vamos a enviarles un saludo desde aquí, desde Campton, California, el servicio en vivo para todos ustedes, para que lo disfruten y puedan recibir la bendición de Dios por medio de la palabra de Dios que aquí se predica. Así es, mis hermanos, pues bendecidos, y vamos a preparar nuestros corazones, nuestras voces, nuestras palmas, como sea, vamos a alabarle a nuestro Señor, que es digno de alabarle y adorarle. Preparados en casa, pues con gusto, mis hermanos, vamos a invitarlos. Todo ser, todo corazón, toda lengua, toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Cada día que está en dolor, cada lágrima y oración, haya fuerza en el amor del Padre. Sí, su alabanza declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Cantaré hoy y por siempre de su gracia, de su perdón, la creación hoy y por siempre cantará de su amor. Cantaré hoy y por siempre de su gracia y su perdón, la creación hoy y por siempre. Esto es amor. Jesús vino, Él murió y resucitó. Alabémosle, nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor.
tiene que darnos a su único hijo para que nosotros fuéramos salvos, tener vida eterna. Es tiempo de adorarle, mis hermanos. Preparen sus corazones, acerquémonos a Él por medio de la oración. Así es, mis hermanos, pues preparen sus corazones allá en casa, donde quiera que se encuentren, todas las partes del mundo donde se esté viendo este servicio en vivo. Los invitamos a que junto con nosotros y la congregación le adoremos, porque es digno de adoración y de la gloria a Dios. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda oración, digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, no hay otro nombre que se iguale a ti, el único que dio su vida por mí, es digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, vivo por ti, santo e incomparable, tan inigualable. Yo anhelo ver tu gloria, quiero conocerte más, Dios. Guía hoy mi vida para dar tu amor al mundo. Adórenle. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda oración, digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, vivo por ti. No hay otro nombre que se iguale a ti, el único que dio su vida por mí, es digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, vivo por ti, santo e incomparable, tan inigualable. Yo anhelo ver tu gloria, quiero conocerte más, Dios. Guía hoy mi vida para dar tu amor al mundo, santo e incomparable, tan inigualable. Yo anhelo ver tu gloria, quiero conocerte más, Dios. Guía hoy mi vida para dar tu amor al mundo. Mi vida construiré sobre tu amor, tu
bendecidos. Bueno, mis hermanos, con ustedes, nuestro pastor. Gloria, gloria, aleluya. Amén. Gracias, mi hermano César. Gracias, mi hermano Ricardo de Ávila con el teclado. Amén. Díganlo conmigo todos juntos. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Ahora dígalo en hebreo conmigo. Ahí en su casa también, donde quiera que usted está viendo este programa, esta transmisión en vivo desde aquí, desde Compton, dígalo conmigo en hebreo. Aleluya. Ki tov, ki leolam chasdo. Gloria a Dios. Sí, servimos a un Dios bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares aquí en la audiencia en vivo. Gloria a Dios. Y todos los que están también viendo esta transmisión. Yo sé que el hermano César en Tiriano les dio la bienvenida a toda la audiencia por todo el mundo. Gloria a Dios por todos aquellos hermanos fieles que semana tras semana ahí están conectándose a la 1:30, ¿verdad? En Facebook y donde está saliendo por medio de estos medios sociales. Y también Eric Escobedo, mi hijo, está también transmitiéndolos, poniéndolos también en YouTube para que usted lo esté viendo también en YouTube. Gloria a Dios, que la palabra está entrando yendo todo el mundo. Y sabe, si usted puede poner ahí, ¿verdad? O enviar, ¿verdad? A sus familiares, a sus conocidos. Usted tiene bastante gente que usted está conectada. Pues mándele el link, mándele la información en cómo ellos también pueden estar viendo y disfrutando de la palabra de Dios. Gloria a Dios que usted está una vez más, ¿verdad? Viendo y aprendiendo. El Espíritu Santo tiene tanto para nuestros corazones. La palabra de Dios tiene tanto para nuestras vidas. Hoy en el servicio en vivo, aquí, bueno, el servicio en Centro Palabra de Fe, en la congregación. Ahora, si usted viene a visitar a familiares o vive aquí cerca del área de Los Ángeles, o aunque no viva muy cerca, todavía puede venir y tomar un tiempo aquí en el ambiente donde el pueblo de Dios, ¿verdad? Se congrega para adorar y alabar al Señor. Estamos en el 107 West Artesia Boulevard en la ciudad de Compton, California. Si usted tiene a Google Maps, solamente ponga Centro Palabra de Fe y le va a dar la información de cómo poder llegar aquí. Pues gloria a Dios. Estuvimos viendo algo tan importante esta mañana, ¿verdad? Ahora, siendo de que ahora estamos aquí en la tarde, pero quiero continuar ministrando, ¿verdad? En esa palabra que hemos estado aprendiendo, hemos estado viendo, ¿verdad? En el libro de Juan, la primera epístola de San Juan, en el capítulo 1, versículo 8. Yo sé que ya tenemos varias semanas de estar en este versículo, pero hay tanto que el Espíritu Santo tiene para nosotros, ¿verdad? Que queremos continuar desarrollando este tema, porque vamos a estar viendo y aprendiendo. Había dicho esto la semana pasada, pero no logramos entrar, ¿verdad? Precisamente en ese tema. Pero vamos a leer ese versículo y luego vamos a continuar en la palabra, desarrollando la palabra, viendo las escrituras. En la primera epístola de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 8, donde el Espíritu de Dios a través del apóstol Juan nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hemos estado viendo, ¿verdad? Aprendiendo y haciendo esa pregunta: ¿para qué se manifestó el Hijo de Dios? Pues ya vemos que se manifestó para deshacer. La Biblia dice que Él se manifestó para deshacer las obras del diablo. Ahora, la primera parte, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo? El Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos está decretando y declarando de que la primera persona que pecó
en todo el universo, en toda la creación de Dios, todo. La primera persona que pecó fue Satanás, el diablo, Lucifer. Él fue el primero que pecó. Cuando dice que él peca desde el principio, desde la palabra principio es desde el origen, desde aún la palabra, el libro de Génesis, es lo que la palabra Génesis significa, principio. Entonces, desde el principio, él fue el primero que pecó. Ahora, quiero que usted escuche esto. Satanás es el padre, el pecado es la madre y el resultado fue y es la muerte. Satanás trajo el pecado a Adán. ¿Qué es pecado? Pecado es errar el blanco. Es lo que cuando alguien en el Antiguo Testamento la palabra pecar, ¿verdad? Es errar el blanco. Dios, sabemos de que Dios en el principio de la humanidad, de Adán y Eva, Él los puso en un jardín hermoso, los puso en donde estaba todo perfecto, no había enfermedades, no había pobreza, no había hambre, no, todo era perfecto, estaban en un paraíso. Aún esa palabra Edén, el jardín de Edén, esa palabra Edén, muchos se van a sorprender, pero en hebreo esa palabra Edén es placer, el jardín de placer. Era un lugar perfecto que Dios había creado, había puesto y puso al hombre en ese jardín. Ahora, Dios le había dado a Adán las instrucciones de sujetar, de sujuzgar la tierra, de verdad, y también le dio autoridad y dominio sobre todas las obras de sus manos. Muchos no saben que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, de que el mundo que Dios había creado en el principio, antes de poner a Adán en la tierra o antes de formar el cuerpo de Adán y luego, ¿verdad?, darle un espíritu de parte de él, él tomó de su espíritu y luego hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Había una am, ah, creación. Dios había creado los cielos y la tierra. Dice Génesis 1:1, en el principio Elohim, Dios, y Elohim es plural, son tres. Dios el Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo crearon el universo. Dice, perdón, los cielos y la tierra. Dice, en el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego, en el versículo 2, hay algo que hay un lapso de tiempo. No sabemos cuántos miles y miles y millones de años hubo ese lapso. La Biblia sí enseña de que la tierra, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, Dios no creó el planeta, Dios no creó la tierra desordenada y vacía. Y dice que oscuridad cubría la faz de la tierra y el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas. Ahora, Dios no creó la tierra desordenada y vacía. Esa palabra desordenada en la palabra Vohu Bajofu, no sé si la estoy pronunciando correcto, pero es tomar algo que estaba perfecto, algo que estaba creado hermoso y luego traer desorden, traer completamente desordenarlo, traer, ¿verdad? Entonces, dice que estaba desordenada y vacía. Dios no creó la tierra así. Lo que sucede, y lo vemos en la palabra de Dios, Dios le muestra a Isaías, le muestra también en Ezequiel, en diferentes porciones, de que hubo una rebelión en el cielo. Satanás no era Satanás antes, no era un adversario. Era un ángel hermoso, era un ángel creado por Dios de los más hermosos, más, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios lo formó, ¿verdad? Lo formó con hermosura, con instrumentos. Bueno, muchas personas, algunas personas que Dios les ha revelado, ¿verdad? Cuando Lucifer hablaba como que con música, como orquesta, con todos los instrumentos, ¿verdad? Era algo, y él estaba encargado, Lucifer estaba encargado. La palabra Lucifer es lucero de la mañana, estrella de la mañana.
Y Lucifer estaba encargado de una tercera parte de los ángeles, pero él estaba encargado también de la adoración y la alabanza en el trono de Dios. Él estaba encargado de adorar y alabar al Señor. Era su trabajo. Eso, él fue creado por Dios para estar y en la alabanza, con instrumentos, con música, ¿verdad? En adoración al Creador del universo. Pero él, como dice la palabra de Dios, se enorgulleció. El orgullo se envaneció por su hermosura, se envaneció por la posesión en la cual Dios le había puesto, Dios le había dado. Y se le fue a la cabeza y quiso poner su trono. Él mejor quería que a él le adoraran, que en vez de adorar a Dios y el cantarle a Dios y alabar a Dios, entonces él quería tomar y él quería recibir esa adoración. Él quería recibir ese reconocimiento. Él quería tomar esa posición. Pero también vemos que hubo esa rebelión. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Porque acuérdense que Dios le dijo a Juan, bueno, muchos no pueden acordarse porque no lo han leído y algo no los han leído. Cuando lo han leído, no han entendido que el libro de Apocalipsis nos muestra, Dios nos muestra cosas que sucedieron en el principio, cosas que estaban sucediendo durante el tiempo de Juan, y también el libro de Apocalipsis nos enseñan cosas que van a suceder. Y muchas de las cosas que fueron habladas y profetizadas por Cristo, se las reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos. Muchas de esas profecías, muchas de esas cosas que que Jesús le mostró, ya se han cumplido. Aún se están cumpliendo en nuestros tiempos. Estamos viendo el cumplimiento de muchas de las cosas que Cristo Jesús le reveló al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y hay ciertas cosas que están para suceder también en el futuro, porque Cristo Jesús le dijo a Juan, el apóstol Juan, que él quería que escribiera estas cosas, que le iba a mostrar cosas que sucedieron, cosas que estaban sucediendo y cosas que iban a suceder en el futuro. Porque Dios conoce el futuro. Y vemos que en el libro de Apocalipsis nos habla de que hubo una rebelión, que Satanás y sus ángeles, ¿verdad? El dragón, la Biblia dice que el dragón con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas. Las estrellas son los ángeles, son los ángeles que Dios había creado, ¿verdad? Entonces, y dice que Dios le dijo a Miguel, ¿verdad?, que hiciera algo contra Satanás, con Lucifer. Y hubo ese combate en el cielo. Esto fue antes de que Dios formase del polvo de la tierra el cuerpo de Adán, su hijo. Y Dios le puso su espíritu, un espíritu de él, Dios tomó de parte de su espíritu, ¿verdad? Dios, y le sopló a ese cadáver o a ese cuerpo, ¿verdad? Y luego Adán abrió sus ojos. Pero el espíritu de Adán no fue creado como los espíritus de los ángeles y arcángeles, querubines, serafines y estos ángeles. Esos fueron creados por Dios, pero no, Dios los hizo, Dios los formó, pero los creó para ser siervos. Los creó y formó para ser siervos de Dios. Y escuche bien, para ser siervos también de Adán y Eva, para servir al hombre. Para servir al hombre. Hebreos 1:14, el Espíritu de Dios nos dice a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios, bueno, yo creo que Pablo fue el que escribió Hebreos. No importa si fue Apolos, otros, porque no tiene el título, no tiene el nombre, el libro de Hebreos. Pero cuando yo menciono Hebreos, siempre digo el apóstol Pablo, quizás esté, ¿verdad? Pero no importa, eso no importa. Lo importante es de que sabemos que el libro de Hebreos también viene del Espíritu Santo. Y es para el cuerpo de Cristo y para que aprendamos y podamos ver. Y en el capítulo 1 de Hebreos, el autor de Hebreos, en el versículo 14, está hablando de los ángeles, comparando los ángeles con el Hijo de Dios. Y dice, no son todos, hablando de los ángeles, no son todos ministros, espíritus, dice, no son todos espíritus enviados para servir a los herederos de salvación. Hablando de los ángeles, no son todos espíritus
que han sido enviados para servir, para servir a los herederos de salvación. Bueno, los herederos de salvación somos nosotros, aquellos que hemos heredado y recibido la salvación. Pero regresando al principio, porque estoy tocando el punto donde dice que el diablo peca desde el principio. Fue Satanás el primero que se rebeló contra los planes divinos de Dios, y fue Satanás, el diablo, Lucifer. La palabra Satanás también significa es la palabra adversario. Un adversario es una persona que viene en contra, ¿verdad? Se rebeló contra los planes de Dios. Y entonces, de versículo 1, Dios creó todo perfecto. Capítulo 1, versículo 1, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los creó perfectos, los creó hermosos. Pero en el medio del versículo 1 y 2, vemos entonces, nos damos cuenta que hubo esa rebelión en el cielo y Satanás fue arrojado a la tierra. Y la Biblia dice en Apocalipsis que él vino con una ira, él vino y él desordenó, él trajo desorden. ¿Por qué? Jesús mismo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo Jesús también dice en Lucas el capítulo 10, cuando él envía a sus 70 de sus discípulos, los envió de 2 en 2. Usted lo puede leer el capítulo 10 de Lucas. Los envía de 2 en 2, donde él iba a ir a ministrar en las ciudades. Y luego ellos regresan. El versículo 17 dice que regresaron regocijándose, llenos de gozo. Y le dicen al Señor Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cristo Jesús les dice, fíjese lo que Jesús dice, yo veí a Satanás caer como rayo de luz. Él no estaba hablando que en ese momento Jesús vio a Satanás caer. No, él estaba hablando en el tiempo que el Hijo que estaba en el Padre, ¿verdad? Cuando Satanás se rebeló, Lucifer, cuando se rebeló contra Dios, el Hijo, Cristo, el Hijo de Dios, estaba en el Padre y con el Padre, así como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por eso Jesús dice, yo veía a Satanás caer como rayo de luz. ¿Por qué rayo de luz? Porque era lucero, la estrella de la mañana. Fue arrojado del trono de Dios y fue arrojado a la tierra. Pero no vino solo, no fue arrojado solo, sino que dice el Apocalipsis que el dragón con su cola arrastró una tercera parte. ¿Tercera parte de qué? De las estrellas. Las estrellas no son esas que están alumbrando allá, no, son espíritus. Son las huestes satánicas, las huestes que Satanás, ahorita esos demonios, esos espíritus, ¿verdad? Están bajo el señorío y la autoridad y el poder de Adán, ¿no? De Satanás, de Lucifer. ¿De dónde? De Satanás, del diablo. ¿De dónde recibió Satanás esa autoridad, ese poder? No lo recibió del Padre, porque cuando fue arrojado del cielo, cuando fue arrojado de la gloria, él no tenía nada. Fue totalmente despojado de todo lo que tenía. Él vino y lo único que él tenía era el poder para poder engañar. Es lo único que tenía. El poder para poder engañar. No tenía poder, nada de poder. El diablo no tenía nada de autoridad. Él no tenía nada de autoridad, pero él quería. Él anhelaba y deseaba tener autoridad y poder. Pero acuérdese, fíjese lo que le voy a decir. Satanás sabía y sabe, no solamente sabía, pero todavía sabe, que lo que Dios ama más que la creación, que los animales, que las estrellas, que las flores, que los peces, que las aves, que todo lo que Él ha creado, los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, lo más que Dios ama es al hombre. De tal manera amó Dios al mundo, no la tierra, los planetas, las flores, no, al hombre que ha dado a su Hijo unigénito. Lucifer sabía que lo que Dios amaba más y estimaba más y amaba más era a Adán y a Eva.
Eso era el corazón de Dios, el amor de Dios, el Hijo. Lucas capítulo 3, versículo 38 dice que Jesús era el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él venía y hablaba y lo visitaba durante la tarde. Venía de su trono y venía a la tierra para platicar con su Hijo. Y Adán y Dios hablaban. El Dios el Padre, Dios el Hijo, tenían una armonía, una comunión perfecta. Y el diablo sabía que para poder herir a Dios y para poder lastimar a Dios, él tenía que hacer algo con lo que Dios amaba más. Y eso fue Adán y a Eva, a la humanidad. ¿Y sabías tú que Dios todavía ama a la humanidad? Dios te ama a ti de muchísimo más de lo que tú te puedes imaginar. Pero vemos de que Satanás trajo el pecado. Y yo mencioné en el principio que Satanás es el padre, el pecado es la madre y el resultado es la muerte espiritual. Y por causa de la muerte espiritual, todo lo que estamos sufriendo, todo lo que está pasando en el mundo, pobreza, escasez, miseria, enfermedades, plagas, todo lo maligno, todo lo malo que estamos viendo y experimentando desde el tiempo que Adán y Eva desobedecieron a Dios. La Biblia, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Voy a repetir otra vez ese versículo. Porque la ley, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, afuera de Cristo, cuando estamos afuera de Cristo, estamos viviendo en la ley, bajo la ley del pecado y de la muerte. En Cristo, si tú estás en Cristo, Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley nos ha hecho libre, nos ha librado. ¿De qué nos libró? De la ley del pecado y de la muerte. Esa ley todavía está operando en estos momentos. Esa ley va a seguir operando. Va a seguir operando aún durante la tribulación. Va a seguir operando esa ley. Y principió en el jardín de Edén. La ley del pecado y de la muerte principió en Edén, en el jardín de Edén, en el principio. Esa ley todavía está operando y funcionando en estos tiempos, en todo el mundo entero. No hay ninguna parte en este universo, en este planeta, que tú puedas irte para librarte o esconderte, que la ley del pecado y de la muerte no pueda tener dominio sobre ti. No hay. No hay escape, no hay lugar seguro. No hay lugar seguro. No importa en qué isla te vayas tú, ahí también en esa isla, que nadie ha ido, esa isla, también la ley del pecado y de la muerte están operando en esa isla. Todavía están operando. Hay una ley más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Esa ley es la ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu de vida principió, escucha bien, no en el jardín de Edén. No principió tampoco esa ley del Espíritu de vida, no principió en el jardín de Getsemaní. Esa ley de la ley del Espíritu de vida no principió tampoco en la cruz del Calvario. La ley del pecado y de la muerte están operando todavía. Y Cristo Jesús tuvo que también tomar y sujetarse, y él mismo voluntariamente, él dijo, nadie toma mi vida, yo la doy. Yo doy mi vida, yo entrego mi vida, nadie lo mató, él se entregó. Sabemos que los romanos y los sacerdotes y los judíos se entregaron a Pilato. Pilato no quiso crucificarlo, se lavó las manos, les entregó a ellos la autoridad para hacer lo que ellos querían. Pues ellos querían matarlo, pero no eran ellos. Era Satanás, eran los demonios que querían matar al Hijo de Dios. Querían matar, era plan de Dios, era un plan divino de Dios. Él tuvo que probar por todos nosotros la muerte, no solamente muerte física, la muerte espiritual también.
Él tuvo que tomar. ¿Por qué? Porque la única manera como el espíritu de vida iba a poder manifestarse en el mundo y en la humanidad era que la ley del pecado y de la muerte fueran destruidas. Y nadie podía destruir esa ley. Nadie. Ningún humano podía destruir esa ley. Ningún humano, ningún profeta, ningún rey podía destruir la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque estaban espiritualmente muertos. Todos estábamos bajo el poder y el dominio de Satanás. Entonces, gloria a Dios. Y vuelvo a decir, gloria a Dios por el amor tan grande de nuestro Padre Celestial. Que Él estuvo dispuesto de enviar a su Hijo, el Hijo de Dios, que salió del Padre, porque Él era 100% humano, pero era 100% Dios. Y la única persona que podía romper y vencer y destruir la ley del pecado y de la muerte era Cristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. El único que tenía el poder, porque Él tenía la vida de su Padre, tenía Zoe, la vida de Dios. No había pecado en Él, no había muerte en Él. Él tenía la vida de su Padre, pero Él estuvo dispuesto a dar su vida por los muertos, por nosotros. Y cuando Él entregó su espíritu, su Padre había puesto todos los pecados de la humanidad sobre su espíritu, en espíritu, y luego lo entregó al infierno. Y por 3 días y 3 noches, el diablo ahí lo tenía, lo estaba atormentando, lo estaba afligiendo, pero la muerte no pudo detener al autor de la vida. La muerte no pudo detener. Acuérdese que él le había dicho a María y a Marta, cuando Marta le dijo, yo sé que mi hermano vivirá. Él va a vivir y vivirá en el día de la resurrección. Y le dice Jesús, que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, yo sé que todo lo que tú le pidas a tu Padre, Él te lo dará. Mi hermano va a resucitar en el día de la resurrección. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Oh, en el corazón de la tierra, ahí en el infierno, sí, en el infierno, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, después de que Él había justificado a toda la humanidad, el precio del pecado de Adán y de Eva y de toda la humanidad, mi pecado, tu pecado, los pecados de todos habían sido puestos en Cristo, el precio había sido pagado. Y Dios, el Padre, el juez soberano, ahora pudo decir, ahora todos pueden recibir mi espíritu, todos pueden ser mis hijos, porque el precio del pecado que lo estaba separando ha sido pagado. Mi hijo llevó la muerte por todos, sufrió el pecado y ahora ellos pueden recibir esa vida. Entonces, cuando Dios el Padre envía su espíritu al corazón de la tierra, al mismo infierno, donde estaba ahí Jesús, Cristo Jesús, ¿verdad? Su cuerpo, el cuerpo de Jesús estaba en la tumba. 3 días y 3 noches, estaba ya bien frío, estaba bien. Pero su espíritu y su alma no estaban en la tumba. Su espíritu y su alma estaban en el infierno. Y en el infierno, el Espíritu Santo, después de 3 días, quiero que usted ponga esto en su mente, porque la Biblia lo dice en Colosenses, el capítulo 2. ¿Verdad? Que Él llevó el acta de decreto que había contra nosotros, fue clavada en la cruz del Calvario, el pecado que nos separaba de Dios. Y luego dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en Él mismo. Después de 3 días y 3 noches, que el Padre, el juez soberano de todo el universo, Él decreta y declara que su Hijo pagó el precio del pecado para toda la humanidad. Esas son las buenas nuevas. Esas son las nuevas del Evangelio. Es lo que Dios quiere que le compartamos a las personas. Dios no los está buscando para castigarlos. Dios no los está buscando para enviarlos al infierno. Dios no está buscando. No, Dios los está buscando para salvarlos.
salvarlos del pecado, de la muerte espiritual. Jesús dijo en Lucas 19:10, para esto, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La humanidad. Pero gloria a Dios que aquellos que están oyendo esta palabra, tú puedes abrir tu corazón. Y la vida, la ley del Espíritu de vida se manifestó en Cristo Jesús cuando estaba en el infierno, y cuando Él recibe de nuevo su justicia delante de su Padre, recibe esa posición una vez más, pero aún más grande todavía, porque Él fue obediente. Dice Filipenses el capítulo 2, que Él se humilló a sí mismo, despojándose a sí mismo de su gloria que Él tenía como hijo. Se humilló para recibir como un siervo, y fue obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Oh, el poder, esa ley de la vida, la ley de la vida en Cristo principió en el corazón de la tierra cuando el Espíritu de Dios resucitó a su Hijo. Y la palabra de Dios dice que Dios despojó a los principados y potestades. Y escucha bien, a la misma muerte espiritual, Cristo Jesús la derrotó y venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el mismo diablo. Hebreos 2:14 dice que así como los hombres participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo. ¿De qué? Carne y sangre. ¿Para qué? Para que por medio de la muerte, eso no es la muerte física solamente, no. Él tuvo que morir físicamente, pero su espíritu también murió y fue al infierno. Dice, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía, esto es Hebreos 2:14, aquel que tenía el imperio de la muerte, y bien claro que dice el Espíritu Santo, esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, y el imperio de la muerte es la ley que principió en el jardín de Edén cuando el pecado entró a través de Adán. Principió esa ley del pecado y de la muerte, y funcionó y estuvo funcionando por 4,000 años. La ley del pecado y de la muerte, 4,000 años. Los profetas estaban bajo ese poder, David estaba, Moisés también. Todos están bajo el poder bajo ese poder, esa ley del pecado y de la muerte. Aunque eran hombres santos, habían confiado en Dios, pero espiritualmente todavía estaban muertos. Estaban operando, esa ley del pecado de la muerte estaban operando. 4,000 años, cuando vino el Hijo de Dios, las tinieblas no pudieron contra la luz. Y Cristo Jesús vino con el propósito de tomar un cuerpo físico, Cristo tomar el cuerpo, y luego a través de su vida y su muerte en la cruz, traer la ley de la vida, del espíritu de vida. Esa ley de espíritu de vida existía desde antes de la fundación del mundo, pero había otra ley operando en la humanidad. Pues quiero que sepa que ahorita en este momento hay dos leyes que están operando: la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida en Cristo. Y tú puedes hacer la decisión en cuál ley tú quieres estar. ¿Cuál ley quieres operar? ¿Tú quieres operar en la ley del pecado y de la muerte o quieres operar en la ley del espíritu de vida? Tu decisión es tuya, porque puedes estar en Cristo. Y esa ley solamente funciona en Cristo. Yo sé que tú que has oído la palabra, has oído esta porción, estos versículos, que yo te di estos versículos, ahí están en la palabra. Haz esta oración, porque la gloria y el poder de Dios te van a transformar, van a tomarte de esa ley del pecado y de la muerte, y el Espíritu de Dios te va a dar vida, y esa vida está en Cristo, porque Él te va a poner en el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo en ti. Todos hagan esta oración conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, públicamente, yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo renuncio al pecado que me había traído esa muerte espiritual. Yo renuncio a Satanás. Yo ya no voy a servir al diablo. Ya no voy a servir el pecado. El pecado ya no va a tener dominio sobre mí, porque yo me entrego a Cristo. Él es mi Señor.
Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esa oración, te doy una bienvenida a la familia de Dios. Y si tú nos escribes, después vamos a estar dándote información, ¿verdad? Para que tú puedas mandarnos tu testimonio o tú puedas decirnos, ¿verdad? También lo que queremos hacer es enviarte material para que tú sigas creciendo en la palabra, creciendo en el Espíritu, ¿verdad? Y gloria a Dios. Una vez más por haberme dado este tiempo, te doy gracias. Y va a estar pasando ahora el hermano Luis Ávila para compartir una información muy, muy importante. No cambie, no se vaya. Amén. Quiero que sepa que los amamos en el nombre de Jesús. Amén. Luis. Bendecidos a todos, un privilegio estar aquí. La palabra nunca cambia. Dice, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Es un privilegio estar aquí y voy a pedir, donde se encuentre usted, que abra su Biblia en Filipenses 4, una escritura muy conocida, muy eficiente. Nunca, nunca, nunca. La palabra de Dios siempre va a producir fruto. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Me gustaría principiar de Filipenses 4:10, tiempo de recoger la ofrenda, siembre, porque el que siembra va a cosechar. Y vamos a continuar, dice aquí en Filipenses 4:10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses fueron una parte esencial del apóstol Pablo para llevar la palabra donde Dios lo envió. Los filipenses le ayudaron varias veces. Es por eso que nosotros debemos estar privilegiados, o más bien estamos privilegiados, porque Dios siempre cumple su palabra. Prosiguiendo ahí en el 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ve lo importante, no importa cuál sea la situación por la cual está pasando. Aquí el mismo el apóstol Pablo nos dice que él aprendió a cualquier situación que se le presentara. Prosiguiendo aquí dice, en el 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ve, no importa cuál sea la situación nunca le debe cambiar. La situación se presentará, pero Dios es el mismo. Por eso es que les empecé a relatar y a leer todo lo anterior. Por eso muchas personas nomás saben el versículo, el capítulo 4, versículo 13, y dice la escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ve, de antemano, el apóstol Pablo nos está enseñando la necesidad. Que si se presenta una situación, cualquiera que sea la situación, por eso es que es como decir así, cierra con broche de oro donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ya de antemano, Él nos enseñó todo lo que Él pasó, pero eso no lo detuvo. Y eso es lo que nosotros como creyentes también lo debemos de hacer. Y luego dice, prosiguiendo aquí en el 14, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, dice, y luego dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Ve? Estos filipenses hicieron un trabajo excelente. Dios siempre creo que se los estuvo recompensando, porque la palabra de Dios dice que no regresa a él vacía. ¿Ve lo importante? Ahí donde nos dice en el 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando
Partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ve la importancia de dar y recibir. Cuando usted da, Dios se encarga de que usted reciba. Prosiguiendo, fíjese lo que dice en el 16, dice, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Ve? Y luego dice el 17, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando se hace todo eso, despreocúpese porque el 19 se le va a cumplir en su vida. Dice lo que dice el 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le leí toda esa escritura para animarle que usted siga sembrando, y vamos a hacer una oración en manera de cómo nosotros oramos y declaramos que la semilla que se siembre va a producir. Y quiero que donde se encuentre haga esta oración. Gracias, Padre, por tu palabra, me bendice, yo la creo. Te traigo la ofrenda, diezmos, y te damos gracias porque tú la multiplicarás al 100 por 1. Te damos gracias porque tú eres fiel a tu palabra y tu palabra nunca regresa a ti vacía. Te damos gracias porque cada uno de los que están escuchando la palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nunca regresa a él vacía. Es la palabra, Señor. La palabra que nunca cambia, pero a nosotros los creyentes sí nos cambia, nos pone en línea con la palabra, y la palabra de Dios sigue siendo la misma. Dice, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y la palabra que hemos escuchado de parte de nuestro pastor siempre va a producir algo, porque no es la palabra que él habló, pero no vino de él, es de la escritura, de la palabra de Dios. Por eso es que surte tanto efecto. Muchas personas aún han sido resucitadas porque la palabra la creyeron, y Dios claramente dice, si solamente puedes creer, porque para el que cree todo le es posible. No importa cuál sea la situación, Dios está presente. Él mismo lo ha declarado, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Es la palabra. Despreocúpese cuál sea la situación, confíe en Dios, que Él siempre hará las cosas de una manera que uno se quedará sorprendido. ¿Cómo es que Dios las sabe hacer? Dios conoce, aún dice que Él nos conoce el acostarnos y el levantarnos. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, el principio y el fin. Así es que no se le escapa nada. No se le escapa nada a Dios, y por consiguiente, cuando usted habla la palabra de Dios, y Él siempre la va a ejecutar. Por lo tanto, cada día que la palabra llega, esa palabra produce. Y cuando la palabra de Dios produce buen fruto. Y estaba meditando yo en la palabra, dice, lo menos que va a producir es, dice, al 30, al 60 y al 100 por 1. Es probable que usted o yo, cualquiera, estemos en el punto del 30, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar allí. Hay que seguir sembrando para que la palabra de Dios siga produciendo. Es probable después el 60 y después el 100 por 1. Me recuerdo un siervo de Dios que sembró en tierra seca y dice que recogió un fruto en abundancia. Y como Dios es el mismo, la palabra de Dios llegará. Dice, cielo, tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Es bien importante que la palabra se ponga por obra, porque la palabra de Dios nos dice que es como semilla. Y si usted y yo no ponemos la semilla en el lugar apropiado, no va a producir. Pero cuando se pone en el lugar apropiado, se le da también el trato adecuado, va a traer fruto. La palabra de Dios siempre produce fruto. Dice, nuestros ojos físicos nomás miramos cuando ya la planta o cualquier semilla que se sembró, cuando empieza a brotar de la superficie. Pero tal vez usted ya lo sabe, y si no, no empieza a crecer
cuando usted y yo la miramos que empieza a brotar sobre la tierra. Principió a crecer desde mucho tiempo antes, abajo, en la tierra, en el corazón de la tierra. Es lo mismo cuando una persona recibe la palabra, el resultado no lo vemos, porque está empezando a trabajar en el corazón del hombre, de la mujer, y eso es lo que Dios vino a hacer, a que ese es el anhelo más que nada. El anhelo de Dios es de que ninguna persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la palabra, porque aún Dios mismo nos dijo, separados de mí, en otras palabras, separados de la palabra, nada podemos hacer. Pero también nos ha dicho que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y si usted quiere ser vencedor, ponga la palabra por obra, practíquela, medítela, así como Dios le dijo a Josué que debería de meditar en la palabra día y noche, día y noche. Porque hay personas que dicen, ¿y cuánto tengo que meditar en la palabra? Día y noche, día y noche. Y si las personas no meditan en la palabra, no va a acontecer porque no están meditando en la palabra. Y es la palabra la que nunca regresa el vacía. Te damos gracias, Señor, porque tú seguirás haciendo cosas y cosas sobrenaturales se estarán llevando a cabo para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esa libertad que llega, esa paz que llega a los corazones, porque tú lo has dicho, conoceréis la verdad y la verdad os será libre, Señor. Sabemos que la verdad es tu palabra y tu palabra nunca regresa a ti vacía. Te damos gracias por esa libertad que llega y que cada día, cosas grandes estarán aconteciendo en el nombre de Cristo Jesús. También, si usted tiene una petición, aquí Dios hace cosas grandes. Y si usted tiene una petición, envíala o visite oración visitando a palabra.org y Dios hará grandes cosas. Dios sigue siendo el mismo. Cielo y tierra pasarán, le vuelvo a repetir, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Mantengámonos firme en la palabra, porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. Es la palabra la que ha cambiado nuestras vidas. Y es la palabra la que seguirá cambiando su vida. Y para concluir, vamos a estar haciendo nuestra confesión de soy bendecido, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos bendecidos. Y voy a pedir que si usted no lo sabe, también vamos a estar repitiendo. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otros. Sea de bendición a otros, bendecidos.